Comenzamos con el tema número 3 de la unidad 3. Nosotros teníamos ya un diagrama de casos de uso del negocio terminado y concluido. Ahora la siguiente tarea a realizar es un diagrama de actividades donde explica prácticamente la realización de cada uno de estos casos de uso, pero definidos con sus actividades. Por el tiempo y no es que vamos a hacerlos todos también, ¿no? Solamente vamos a aprender a trabajar con diagramas de actividades, pero antes de ello necesitamos identificar a los actores clave con sus actividades, sus procesos más comunes, ¿no? Como por ejemplo, vamos a tener aquí, yo voy a utilizar Use Case Diagram, otro diagrama de casos de uso. Vamos a poner realización, caso de uso, no, elaborar CARDEX. Ya está. Prácticamente tenemos aquí actor, tenemos para el caso de uso elaborar CARDEX tenemos al almacenero, ¿no? Tenemos al almacenero. Excelente, entonces arrastramos el almacenero, ahí está el almacenero con sus casos de uso. El almacenero realiza el inventario, no, prepara la proforma, reporte de caja, prepara documento, prepara la compra, no hace nada de eso. Vamos a donde está, bueno, nos faltó prácticamente ordenar mejor estos casos de uso. Todos estos casos de uso deberían ir ahí en esta zona, ¿no? Así ustedes deben ordenarlos todos en esta zona. Entonces buscar proveedor, el almacenero no busca proveedor, documento de entrada, ¿sí? Elabora un documento de entrada. Como ven ya está el documento de venta, no elabora documento de salida, también lo hace el almacenero. La guía de remisión también, ¿no? Entonces prácticamente lo que se hace es, aquí estamos trabajando ya actividades, no actividades, sino prácticamente identificando los actores con su definición. Yo voy a sacar lo he separado, este caso de uso, este actor del negocio, para poder hablar un poco sobre las actividades de sus casos de uso. Elabora CARDEX también, ¿no? También elabora CARDEX. Ahí está, ya está, ¿no es cierto? Entrega producto, realiza pago, realiza venta, no, ya está. Muy bien, ahora para trabajar con la realización de los casos de uso, vamos a un ratito a ordenarlos mejor. Ven aquí este punteadito, ese significa realización de los casos de uso. Entonces yo voy a crear, aunque se crea un diagrama normal, cada vez se crea un diagrama normal de casos de uso, vamos a crear un diagrama de casos de uso. La realización del caso de uso, documento, elaborar guía de remisión, realización del caso de uso del negocio, ¿no es cierto? Realización del caso de uso del negocio, eso se hace por cada caso de uso. Realización del caso de uso del negocio, documento de entrada. Ya está. Entonces, ¿qué haces? Jalamos el documento de entrada, ¿no? Jalamos el caso de uso documento de entrada. Ahí está. Y hacemos esto. Documento de entrada. ¿Ya está? Bien. Entonces eso es. Esta es la realización del caso de uso. Lo que quiere decir esto es que ustedes, lo que vamos a hacer es definir las actividades que están dentro de este proceso, que es documento de entrada. Esas actividades se definen en un diagrama de actividades. Estas actividades se definen en un diagrama de actividades. Y por cierto, no se define en un Use Case View, sino
en un Logic View. Es que yo no, está bien, acá mismo. Entonces le digo Use Case Diagram y vemos acá Activity Diagram. Observamos al final Activity Diagram. Entonces aquí vamos a definir un diagrama. Entonces ahí ahora sí tenemos un diagrama de actividades para comenzar a trabajar. Vamos a ver si tenemos en algunas versiones aparecen las actividades del negocio, pero aquí vemos que no aparece ninguna, ¿no? Ese es el único diagramita que tenemos. A veces también aparece con este color. Con este color aparecen acá también las actividades para definir. En este caso, para hablar de un diagrama de actividades, tenemos que explicar las diferentes simbologías. Por decir, esta simbología que observamos acá, ¿no es cierto? Lo que hace es crear subdivisiones para las actividades del caso de uso, en este caso, ¿no? Entonces aquí ponemos nosotros los nombres del actor. A ver, si trabajamos en documento, y vamos a trabajar con documento de entrada almacén, ¿no es cierto? Ahí, documento de entrada. Documento de entrada es prácticamente el documento cuando viene un bloque de productos al almacén, ¿no es cierto? Esa es la PCOSA o documento de entrada. Entonces aquí vemos los actores. ¿Quiénes son los actores que interactúan con él? Con el documento de entrada. Para comenzar, el almacenero. El almacenero, ¿no es cierto? ¿Estamos? El almacenero, para comenzar. Otro actor más que necesitemos, el documento de entrada. De repente necesitamos al proveedor. Entonces necesitamos otro más. Este es, acuérdense, aquí en la parte de abajo ven que dice create. En esta parte de acá donde está el hello, dice create as Whistling, para que el nombre del otro actor. Entonces acá podremos decir el proveedor. Ya tenemos al almacenero y tenemos al proveedor. Ahora vamos a arrastrar algunos bloques de inicio, fin. Este es un bloque de inicio, ¿no? Este es el bloque de inicio y este es el bloque de fin, donde termina el proceso o la actividad. Y este es el bloque de inicio. Este objeto que ven acá, que dice create an activity, o sea, crear una actividad, es para identificar la actividad que ustedes están definiendo. Por ejemplo, cómo comienza todo. Ustedes vean esto como un diagrama de flujo. Es así de sencillo, así de parecido como un diagrama de flujo. Pues aquí es donde comienza toda la actividad. Acá viene y se establece la actividad. Ya está. La pregunta es ¿dónde comienza todo en una PCOSA de entrada? ¿Comienza en el almacenero? ¿Comienza en el proveedor? Si comienza en el proveedor, simplemente lo pondremos así, ¿no? ¿Cuál es la primera tarea a realizar para la PCOSA de entrada? Ojo que esto lo delimitamos o lo validamos con la gente del negocio, ¿no? Posiblemente, según nuestro análisis, nosotros llegaremos a hacer este diseño, el diagrama de actividades, pero después esto lo tendremos que revalidar con el negocio. Entonces, con la gente del negocio, con los stakeholders del negocio. Por ende, vamos a trabajarlo. Vamos a comenzar. Aquí yo voy a definir que el proveedor, en este caso, este diagrama de actividades corresponde al caso de usos PCOSA de entrada, ¿no es cierto? Entonces, envía producto. ¿Ok? Entonces, la primera será que el proveedor envíe el producto. ¿Correcto? Posiblemente también podría tener yo un repartidor, ¿no? Que es la persona que el proveedor envía el producto, prepara el producto, ¿cierto? Prepara el producto. Una vez que se prepara el producto, este producto es prácticamente lleva el producto. Lleva el producto, prepara el producto. Este es el que lleva el producto, ¿no es cierto? Y acá luego la tercera actividad sería prácticamente
entregue el producto al almacenero. El almacenero lo que hace es verificar que el producto esté conforme. Pero aquí lo interesante de esto es que nosotros en cada una de las actividades se pueden generar documentos. Por decir, es decir, cuando yo preparo el producto, ¿qué documento tengo que preparar? ¿Qué documento tengo que entregarle a mi cliente? Claro, yo preparo el producto y se lo entrego al repartidor, pero ¿qué documento se genera? Aquí es donde sale el tercer diagrama, que es el diagrama de objetos. Entonces aquí ustedes observan esto se llama un objeto. Entonces este objeto, un clic acá, ¿y qué es lo que se crea? Cuando preparo el producto, preparo la guía de remisión, ¿no es cierto? La guía de remisión, ¿no es cierto? Esos son objetos o son entidades. Estas son las entidades que se van a ir creando. Cada vez que yo tengo una actividad y esa actividad genera un producto, un documento, entonces ese documento es una actividad, es una entidad, ¿ok? O una clase. Entonces, como vemos aquí en el diagrama de actividades, yo tengo diferentes objetos. Este objeto que significa el inicio, este objeto que significa una actividad, este objeto que significa, o este estereotipo que significa un objeto, ¿no es cierto? Que esto va a transformarse en una entidad. En este caso yo voy a generar dos. Aquí voy a generar, cuando preparo el producto, voy a generar la guía de remisión y la factura, o más conocida como el documento de venta. Ahora, vemos este objeto de acá, se llama un flow, ¿ok? Entonces establezco punteado, acuérdense. Ya está, voy a generar una guía de remisión y voy a generar una factura, ¿ok? Cuando preparo el producto. Ahora, luego de ello, preparo el producto, todo esto genera, lleva el producto, el repartidor lleva el producto y luego el almacenero verifica, ¿no?, que el producto esté conforme, ¿no es cierto? El almacenero verifica que el producto esté conforme. Una vez que verificó que el producto esté conforme, entonces prepara la cosa de entrada, prepara o ingresa el producto, ingresa la mercadería, ¿no?, la mercadería a almacén, ¿no es cierto? Y cuando ingresa la mercadería al almacén, prepara esto justamente, la cosa de entrada o documento de entrada, documento de entrada. Ya está, y listo. Y ahí acabaría, ¿no? Verifica que el producto esté conforme. Ahora, aquí, si ven, hay una condición, porque si el producto no está conforme, ¿qué hago? Entonces yo borro esto, ¿no? Y ven este rombito, este rombo funciona tal igual como una condicional, ¿no es cierto? Miren, ve, esto es prácticamente si es, ¿no? Si es sí, o sea, si está conforme. Si está conforme, ahí está, ahí está. Verifica si el producto está bien. Si está conforme, entonces ingresa la mercadería al almacén y se genera el documento de entrada. Y si no está conforme, ¿qué hace? ¿No? Si no está conforme, prepara el reclamo. Ahora este viene por acá, ¿no? ¿No es cierto? Este sí es sí y falta sí es no. ¿Sí? Si no es conforme, no es conforme, ya está. Entonces verifica el producto esté conforme. Si es conforme, ya, y si no es conforme, prepara el reclamo y tengo tres por acá. Prepara el reclamo y devuelve el producto. Devuelve el producto. Ya está, ¿cierto? Son las actividades, son los pasos, es lo que se hace dentro de eso. Prácticamente, si esto es correcto,
entonces acá tendría el fin. Terminó. Aquí terminó, ¿no es cierto? Este devuelve el producto al proveedor, luego el proveedor evalúa el reclamo, o el producto, él evalúa el reclamo. Aquí inclusive podríamos ir más allá, ¿no? Porque puede ser que él piense que el producto está bien, ¿no? Por eso es que que reparte ya se supone que verifica, evalúa el reclamo. Vamos a hacerlo más simple. Y una vez que evalúa el reclamo, prepara el producto. Acá podríamos manejar un tema de devoluciones, pero vamos a dejarlo ahí. Este sería el diagrama de actividades de un use case. El diagrama de actividades, como han observado, es simplemente una secuencia de pasos, actividades, cosas que se van, tareas que se van realizando prácticamente dentro, o sea, las tareas que se ejecutan dentro del proceso, dentro del use case. ¿Ok? Son las tareas que se ejecutan dentro del proceso, dentro del use case. Entonces, repasando los objetos. Este objeto, de acá, significa, este es el actor del negocio. Esta de acá son las tareas que ejecuta este actor. Estos son todos los actores que intervienen en el trabajo con el use case que se está desempeñando, el cual estamos trabajando. Este rombito significa condicional. Puede evaluar dos condiciones, tal igual como significa cuando cuando se trabaja, cuando es un diagrama de flujo. Esto significa si es conforme y si no es conforme. ¿Ok? Si es conforme y si no es conforme. Luego, estos son actividades. También hay algunas opciones que aquí no hemos trabajado, como estas dos que ven. Estas dos que ven significan tareas en paralelo. Puede darse el caso de que algunas actividades sean en paralelo. Aquí todas han sido secuenciales, una a continuación de la otra. Pero puede haber casos dentro de la empresa en que las tareas se ejecutan en paralelo. Por ejemplo, de repente, no sé, preparo el documento y verifico el producto al mismo tiempo. Uno prepara y el otro verifica el producto. Entonces sería una tarea en paralelo. Y ahí debo usar estos objetos de acá. Cualquiera de estos dos según sea el caso. Cualquiera de estos dos según sea el caso. Este objeto que ven, total, negro total, significa el inicio del diagrama de actividades. Y este significa el final del diagrama de actividades. Este símbolo punteado que vemos acá significa que he creado un objeto, es decir, significa que cuando se ejecute esa actividad se va a mostrar un objeto persistente. Las entidades de información son objetos persistentes, es decir, en todos los casos siempre va a aparecer un documento ahí. Por decir, cada vez que se ingrese mercadería al almacén tiene que haber un documento de entrada al almacén, ¿no es cierto? Cada vez que yo prepare un producto o que el proveedor prepare un producto, siempre se va a generar una guía de remisión y una factura. Eso va a ser siempre. Cuando eso sucede, a ese tipo de objetos se le llaman entidades de información. Una entidad de información, en este caso, en este contexto, una entidad significa que es un objeto concurrente, es un objeto persistente del negocio. No es algunas veces. Es cierto que cuando hacemos diagramas, otro tipo de diagramas esto es un diagrama de objetos que vamos a ver, pero cuando hagamos el diagrama de clases, del análisis y del diseño, nos vamos a dar cuenta que esa entidad se va a transformar en clase, ¿no es cierto? Así como un modelo entidad-relación, la entidad se transforma en tabla, ya aquí no se va a transformar en tabla, se va a transformar en clase, que prácticamente son sinónimos también. Muy bien, entonces ahí nos quedamos. Gracias.